Les dije a mis padres que postulé al MIT. Mi padre se rió hasta llorar y mi hermana me llamó iluso. 3 meses después, en el cumpleaños 60 de papá, llegó un sobre de FedEx. Cuando mi madre lo abrió por error, tuvo que sentarse. Le dije a mis padres que había postulado al Instituto de Tecnología de Massachusetts, Smith, y mi padre se rió tan fuerte que de hecho se atragantó con su costoso merlot. Tuvo que dejar su copa de cristal sobre la mesa de comedor de caoba. Se secó verdaderas lágrimas de diversión de los ojos. «¿Postulaste al MIT?», jadeó, con el rostro rojo de la risa. «Qué buen chiste, Harper. Es lo más gracioso que he escuchado en toda la semana». Desde el otro lado de la mesa, mi hermana mayor, Mackenzie, sacudió su cabello rubio perfectamente iluminado y me ofreció su clásica sonrisa condescendiente. «Por favor», se burló mientras cortaba su filete. «Ni siquiera yo apuntaría tan alto, y todo el mundo sabe que yo soy la inteligente de esta familia». Mi madre, Victoria, solo suspiró y me dijo que dejara de inventar mentiras ridículas en la mesa porque le estaba dando dolor de cabeza. Pensaban que yo era un chiste absoluto. Para ellos, yo era solo una decepción invisible. Existía únicamente para servir como un fondo gris y permanente que resaltara a Mackenzie y su perfección fabricada. Pero 3 meses después, en medio de la lujosa fiesta del 60º cumpleaños de mi padre, un sobre de FedEx llegó a nuestra puerta principal. Cuando mi madre lo abrió distraídamente en la cocina, esperando la renovación del club de campo, las rodillas literalmente le fallaron. Toda la sangre desapareció de su rostro. Tuvo que agarrarse del borde de la isla de mármol de la cocina solo para no colapsar contra el piso de madera. No podía hablar. No podía respirar. Solo se quedó mirando esa única hoja de papel que demostraba que todo lo que creían de mí era mentira. Mi nombre es Harper. Tengo 28 años y estoy aquí para contarles exactamente qué había dentro de ese sobre y cómo destruyó por completo toda su arrogante realidad. Pero antes de contarles cómo un simple trozo de papel hizo añicos la ilusión dorada de mi familia, tómense un momento para darle me gusta a este vídeo y suscribirse al canal, pero solo si realmente aman escuchar cómo las familias tóxicas reciben exactamente el karma que merecen. Además, dejen un comentario ahora mismo y díganme desde qué parte del mundo nos están viendo hoy y qué hora es allí. Me encanta saber de dónde son. Ahora, permítanme llevarlos 10 años atrás, a los ricos suburbios de Chicago, para mostrarles exactamente cómo la pesadilla de mi infancia preparó el escenario para la mayor venganza de mi vida. Al crecer en uno de los suburbios más prósperos de Chicago, la jerarquía en nuestra casa era imposible de ignorar. Mi padre, Harrison, era dueño de una agencia de marketing regional muy lucrativa. No nos trataba como a una familia, nos trataba como una escalera corporativa donde él era el CEO y todos los demás se clasificaban por cuánto valor aportaban a su imagen pública. Mi madre, Victoria, era su perfecta vicepresidenta. Era una mujer completamente obsesionada con las apariencias del vecindario. Para ella, lo que los vecinos pensaran de nosotros era mucho más importante que cómo nos sentíamos en realidad. Y sentada en la cima absoluta de su pirámide dorada estaba mi hermana mayor, Mackenzie. Mackenzie era la indiscutible niña dorada. Había ganado concursos de belleza locales y era porrista del equipo de la escuela. Poseía la sonrisa brillante de mi madre y la despiadada necesidad de atención de mi padre. Pero detrás de las publicaciones de redes sociales perfectamente seleccionadas y las mechas costosas en el cabello, Mackenzie estaba fracasando miserablemente. Sus calificaciones eran terribles. No tenía ética de trabajo y trataba a todos a su alrededor como basura. Pero en mi casa, los fracasos de Mackenzie nunca eran culpa suya. Eran simplemente obstáculos a los que mis padres lanzaban cantidades masivas de dinero para solucionarlos. Cuando Mackenzie reprobó matemáticas en su penúltimo año, mis padres no la castigaron. Contrataron a un tutor privado de una universidad prestigiosa que prácticamente le hacía la tarea. Quiero darles un ejemplo específico para que entiendan exactamente con qué lidiaba. Cuando Mackenzie tenía 17 años, trajo a casa un boletín de calificaciones con una C en biología. Inmediatamente hizo un berrinche masivo en la cocina, llorando de que el profesor la odiaba y que el estrés estaba arruinando su salud mental. Mis padres no le dijeron que estudiara más. En cambio, mi padre le compró un SUV nuevo de $40,000 al día siguiente.
Dijo que necesitaba una recompensa para elevar su autoestima y recordarle que era especial. Esa era la realidad de ser Mackenzie. Luego estaba yo. Yo era la hija invisible. Era 2 años menor que Mackenzie y aprendí desde muy temprano que ocupar espacio en mi casa era un delito castigable. Si intentaba compartir un logro personal, me decían que era arrogante. Si pedía ayuda con un proyecto, me decían que dejara de ser dependiente. Así que dejé de pedir. Me convertí en un fantasma que acechaba mi propia casa. Mis calificaciones eran impecables. Mantuve puros 10 en la escuela secundaria y preparatoria, pero mis boletines de calificaciones eran completamente ignorados. Una vez, traje a casa una puntuación perfecta en una prueba estandarizada estatal. Dejé los resultados en la encimera de la cocina, esperando que mi padre dijera que estaba orgulloso de mí. En cambio, mi madre lo tiró a la papelera de reciclaje porque estaba desordenando sus inmaculadas encimeras de granito. Cuando le pregunté, simplemente puso los ojos en blanco y me dijo, a nadie le gusta una presumida, Harper. Mientras Mackenzie pasaba los fines de semana llevando al límite las tarjetas de crédito de mi padre en el club de campo, yo trabajaba turnos dobles en una grasienta cafetería local. Olía a aceite de freír viejo y cloro todas las noches. Trabajaba esos turnos porque sabía que mis padres nunca iban a financiar mis intereses. Pagaban felizmente $500 al mes por las extensiones de cabello de Mackenzie, pero cuando pedí una computadora nueva para la escuela, mi padre me dijo que consiguiera un trabajo y aprendiera el valor del dinero. Así que lo hice. Ahorré cada cheque de salario mínimo más mis magras propinas hasta que pude comprar una computadora portátil del reacondicionada. Era tosca y la batería apenas aguantaba, pero para mí era la cosa más valiosa del mundo. Era mi escotilla de escape. Pasaba mis noches escondida en mi pequeña habitación con la puerta cerrada y las luces apagadas. Mientras el resto de mi familia veía películas abajo y reían juntos, yo me sentaba en la oscuridad, iluminada solo por el brillo de mi barata pantalla. Aprendí a programar por mi cuenta. Comencé con HTML básico y pasé a Python. Me obsesioné con el modelado de datos y el análisis predictivo. Amaba la lógica absoluta de la programación. En mi familia, las reglas cambiaban constantemente dependiendo del estado de ánimo de Mackenzie o del temperamento de mi padre. Pero en la programación, las reglas eran sólidas. Si escribía el código correctamente, el programa funcionaba. Si fallaba, era por un error lógico, no porque la computadora simplemente prefiriera a mi hermana. Los datos no tenían favoritos. Comencé a construir pequeños modelos predictivos utilizando conjuntos de datos de código abierto. Analizaba tendencias minoristas y mercados inmobiliarios locales solo por diversión. Encontré una enorme comunidad en línea de desarrolladores que realmente valoraban mis aportes. Por primera vez en mi vida, me sentí inteligente. Me sentí capaz. Sabía que la educación y la tecnología iban a ser mi único boleto para escapar de su control asfixiante. Decidí en ese momento que no solo iría a la universidad, sino a la mejor escuela de ingeniería del país. Quería rodearme de personas a las que les importara el intelecto en lugar de los chismes del vecindario y los bolsos de diseñador. Pero mantener mis ambiciones en secreto era agotador. Tenía que fingir ser la hija mediocre que todos creían que era. Usaba ropa holgada a propósito y mantenía mi cabello atado en una cola de caballo desordenada para no llamar la atención no deseada de mi madre. Cuando mi padre invitaba a sus adinerados clientes a cenar, normalmente me decían que me quedara arriba. Mi madre literalmente me decía, Harper, no tienes la energía adecuada para esta multitud. ¿Por qué no vas a leer un libro a tu cuarto? Lo decía como si me estuviera haciendo un favor, pero yo sabía la verdad. No encajaba en su estética. Yo era la chica callada, de cabello oscuro, que los incomodaba porque veía a través de sus actuaciones superficiales. A medida que se acercaba mi último año de preparatoria, la presión comenzó a aumentar. Mackenzie ya se había graduado el año anterior, evitando por poco la escuela de verano gracias a la fuerte intervención de la billetera de mi padre. Ahora asistía a una universidad privada ridículamente cara en el centro. Estaba estudiando comunicaciones, pero se enfocaba principalmente en unirse a la hermandad más exclusiva del campus. También se había comprometido recientemente con un tipo llamado Hunter.
Hunter era exactamente el tipo de hombre que le encantaba a mi padre. Era arrogante, ruidoso y su familia era dueña de una cadena de concesionarios de automóviles muy rentables. Mis padres trataban a Hunter como a la realeza. Cada vez que Hunter y Mackenzie venían a la cena del domingo, mi madre cocinaba un festín absoluto. Se esperaba que yo pusiera la mesa, recogiera los platos y lavara mientras ellos se sentaban en la sala bebiendo vino caro y hablando de sus próximas vacaciones. Mantuve la cabeza baja. Me concentré por completo en mis solicitudes universitarias de admisión temprana. Vertí cada onza de mi trauma y mi determinación en mis ensayos personales. Pasé meses perfeccionando un portafolio independiente de modelado de datos que mostraba el software predictivo minorista que había programado completamente desde cero en mi habitación. Sabía que tenía las calificaciones. Sabía que tenía las puntuaciones en los exámenes. Solo necesitaba sobrevivir al tramo final de vivir bajo el techo de mi padre. Pensé que podría simplemente escabullirme silenciosamente a la universidad y dejar atrás su mundo tóxico. Planeaba recibir mi carta de aceptación, solicitar cualquier ayuda financiera que pudiera obtener y salir por la puerta sin mirar atrás. Creía que si simplemente no me interponía en su camino, me dejarían ir en paz. Fui increíblemente ingenua. Subestimé groseramente cuán profunda era su arrogancia. No me di cuenta de que para mi familia, toda mi existencia estaba destinada a ser un recurso para que Mackenzie lo consumiera. La ilusión de que podría escapar silenciosamente fue destrozada violentamente. En una fría noche de martes en octubre, mis padres decidieron tenderme una trampa que nunca vi venir. Fue el momento que me obligó a dejar de esconderme y defender mi propia vida. Fue el momento en que la hija invisible finalmente se defendió, y las consecuencias alterarían el curso de toda la historia de nuestra familia. Era un martes por la noche a finales de octubre cuando mi padre envió un mensaje de texto a nuestro chat grupal familiar. Simplemente decía, reunión familiar obligatoria, comedor 7 en punto. En mi casa, una citación así significaba que alguien estaba en problemas. Asumí automáticamente que era yo. Pasé toda la tarde exprimiéndome el cerebro tratando de averiguar si había dejado un plato en el fregadero o si mi madre había descubierto mi alijo secreto de libros de programación. Bajé las escaleras exactamente a las 7. La atmósfera en el comedor formal era tensa. Mi padre estaba sentado a la cabecera de la larga mesa de caoba, vistiendo su traje a medida, luciendo como todo un ejecutivo despiadado. Mi madre giraba nerviosamente su anillo de diamantes. Pero lo que me confundió fue ver a mi hermana Mackenzie y a su arrogante prometido, Hunter. Estaban sentados en el lado opuesto de la mesa. Mackenzie en realidad estaba llorando. Lágrimas reales que arruinaban su costoso rímel. Hunter le frotaba el hombro con una mirada de profunda preocupación performativa. Siéntate, Harper, ordenó mi padre. No me miró con ira. Me miró con la expresión fría y calculadora que usaba cuando estaba a punto de reestructurar un departamento fallido en su firma de marketing. Saqué una pesada silla de madera y me senté, manteniendo las manos cruzadas en mi regazo. Tu hermana está pasando por una transición muy difícil en este momento, comenzó mi padre, su voz resonando en la gran sala. Ha llegado a nuestra atención que su universidad no está proporcionando el entorno de apoyo que necesita para prosperar. La presión académica es completamente irrazonable y la administración ha sido muy poco cooperativa. Lo miré tratando de traducir su discurso corporativo a la realidad. Traducción, Mackenzie estaba reprobando y siendo expulsada. Sabía por un hecho que se había saltado la mayoría de sus exámenes parciales para asistir a un retiro de hermandad de una semana en Cabo. Además, intervino mi madre, con la voz ligeramente temblorosa. Ha habido un malentendido con respecto a los pagos de matrícula de Mackenzie. Los fondos que asignamos para su semestre de otoño fueron redirigidos accidentalmente hacia otros gastos necesarios. Otra traducción, Mackenzie había despilfarrado todo el dinero de su matrícula en ropa de diseñador, vacaciones de lujo con Hunter y cuentas ridículas de bar en el club de campo. Esencialmente había malversado su propio fondo de educación y la universidad la estaba expulsando por falta de pago y fracaso académico. Cualquier padre normal la habría castigado, exigido que consiguiera un trabajo y la habría obligado a pagarlo. Pero en el mundo de Harrison y Victoria, Mackenzie era una víctima de las circunstancias. La vamos a sacar de esa universidad tóxica inmediatamente, anunció mi padre.
Hemos arreglado que se tome un semestre libre para enfocarse en su salud mental y planificar su boda. Sin embargo, esto crea un grave problema de liquidez para la familia. Tenemos que pagar a la universidad el saldo pendiente para liberar sus expedientes académicos para que eventualmente pueda transferirse a una mejor escuela. Y las bodas, como sabes, son increíblemente caras. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa y uniendo los dedos. Esto me lleva a ti, Harper. Somos una familia, y las familias hacen sacrificios por los demás durante tiempos de crisis. Un nudo frío se formó en la boca de mi estómago. Sabía exactamente a dónde iba esto. Pero escucharlo decir las palabras en voz alta fue como ser golpeada por un rayo. No podemos darnos el lujo de financiar la recuperación de Mackenzie y pagar tu universidad el próximo año, afirmó suavemente, como si estuviera discutiendo un cambio menor en nuestros planes para la cena. Vas a retirar tus solicitudes de admisión temprana. Te inscribirás en el colegio comunitario local, Community College, el próximo otoño. Como el colegio comunitario es mucho más barato, transferirás los $10,000 que ahorraste de tu trabajo en la cafetería a la cuenta de Mackenzie para ayudar a cubrir su deuda de matrícula pendiente. Es lo correcto por tu hermana. Me quedé completamente congelada. Miré a mi madre. Ella miraba a la mesa, asintiendo en acuerdo. Miré a Mackenzie. Se estaba secando los ojos con un pañuelo, mirándome con una expresión de puro y absoluto privilegio. Esperaba que yo literalmente prendiera fuego a mi futuro solo para mantenerla abrigada. Esperaba que le entregara el dinero que había ganado oliendo a grasa vieja y cloro, trabajando turnos dobles mientras ella se iba de fiesta en yates. Durante 18 años, me había encogido para encajar en su retorcido molde. Me había quedado callada. Había ocultado mi inteligencia. Había tragado cada insulto y cada desprecio. Pero en ese exacto momento, mirando a las personas que se suponía que debían protegerme, exigiendo casualmente mi destrucción total, la hija invisible finalmente estalló. No, dije. La palabra fue baja, pero cayó en el silencioso comedor como una bomba. Mi padre parpadeó. Disculpa. No le voy a dar ni un solo centavo de mi dinero, dije, mi voz haciéndose más fuerte, mi postura enderezándose. Yo gané ese dinero. Mackenzie gastó su matrícula en vacaciones y ropa. Ese es su problema. Y absolutamente no voy a ir a un colegio comunitario. El rostro de mi padre se sonrojó de un rojo intenso y furioso. No tienes elección, Harper. Vives bajo mi techo. Harás exactamente lo que se te diga. Apenas eres una estudiante promedio de todos modos. Una escuela estatal o un colegio comunitario es exactamente donde perteneces. Deja de vivir en un mundo de fantasía y empieza a contribuir a esta familia. No soy una estudiante promedio, respondí, con el corazón latiendo contra mis costillas. Tengo un promedio de calificaciones perfecto. Tengo puntuaciones perfectas en los exámenes. Ya envié mis solicitudes de admisión temprana, y mi primera opción es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT. Durante 3 agonizantes segundos, la habitación se quedó en un silencio sepulcral. Y luego el sonido más cruel que he escuchado en mi vida rompió la tranquilidad. Mi padre se rió. No solo se rió entre dientes. Echó la cabeza hacia atrás y se rió tan fuerte que su pecho subía y bajaba. Alcanzó su copa de vino, tomó un sorbo y, de hecho, se atragantó con el costoso merlot porque se estaba riendo demasiado. Tuvo que dejar la copa de cristal, limpiándose verdaderas lágrimas de diversión de sus ojos. El Mitt jadeó, con la cara roja brillante. ¡Qué buen chiste, Harper! Es lo más gracioso que he escuchado en toda la semana. Mackenzie se recuperó instantáneamente de sus lágrimas falsas y ofreció su clásica sonrisa condescendiente. Por favor, se burló, cortando la tensión con su voz melosa. El Mitt. Ni siquiera yo apuntaría tan alto, y todo el mundo sabe que yo soy la inteligente de esta familia. Hunter se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Vamos, Harper. Seamos realistas. Deberías escuchar a tu papá. El mundo también necesita gente que sirva café. Mi madre suspiró pesadamente, masajeándose las sienes.
Deja de inventar mentiras ridículas en la mesa, Harper. Me estás dando migraña. Solo acepta la transferencia para que podamos continuar con nuestra noche. Los miré. Creían genuinamente que yo deliraba. Estaban tan profundamente inmersos en la narrativa de que yo no valía nada que la idea de que entrara en una escuela de ingeniería de élite era literalmente una comedia para ellos. No voy a retirar mis solicitudes, repetí, mirando a mi padre a los ojos. Y no les voy a dar mi dinero. La risa se desvaneció inmediatamente del rostro de mi padre, su expresión se endureció en puro hielo. El CEO había regresado y estaba listo para despedir a un empleado insubordinado. Bien, dijo suavemente. Juega tu jueguito. Pero déjame explicarte cómo funciona el mundo real, Harper. Para finalizar cualquier solicitud universitaria, necesitas enviar la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes, FAFSA. La FAFSA requiere las declaraciones de impuestos y firmas financieras de tus padres. Si te niegas a ayudar a tu hermana, me negaré a firmar tus formularios de ayuda financiera. No voy a perder mi tiempo ni mis datos financieros en una carta de rechazo del MIT. Sin mi firma, estarás descalificada para recibir un solo centavo de ayuda de cualquier institución. No podrás pagar ni un solo crédito. Irás al colegio comunitario o empacarás tus maletas y te largarás de mi casa. Se reclinó en su silla con una mirada de triunfo absoluto en su rostro. Pensó que me había hecho jaque mate por completo. Pensó que me había acorralado donde no me quedaba otra opción que rendirme. En el sistema de educación superior estadounidense, un padre que se niega a proporcionar información financiera prácticamente garantiza que el estudiante no pueda continuar. Era el máximo sabotaje financiero. Miré hacia la mesa de caoba. Dejé caer los hombros. Fabriqué una mirada de absoluta derrota. Está bien, susurré. Ganas. Mackenzie sonrió triunfalmente. Mi madre dejó escapar un suspiro de alivio. Mi padre asintió, satisfecho de que se hubiera restaurado el orden en su reino. Pero lo que mi arrogante y profundamente ignorante familia no sabía era que yo no había postulado al MIT como una estudiante estándar. Meses atrás, había descubierto que debido al alto rango de ingresos de mi padre, probablemente de todos modos no calificaría para la ayuda federal basada en necesidades. Así que había eludido el sistema tradicional por completo. Había enviado mi portafolio independiente de software predictivo minorista a una beca de mérito financiada por fondos privados altamente exclusiva conocida como el programa Turing-Bowers. Esta beca específica estaba completamente desvinculada de la ayuda financiera federal. No requería la FAFSA. No requería las declaraciones de impuestos de mis padres. Solo requería pura e innegable genialidad. Tragué mi orgullo. No dije una palabra más. Me excusé de la mesa, caminé hasta mi habitación y cerré la puerta. Sabía que discutir con ellos no tenía sentido. No necesitaba convencerlos de mi valor. Solo necesitaba sobrevivir los siguientes 3 meses viviendo bajo su techo mientras me trataban como a una desertora derrotada de colegio comunitario. Durante los siguientes 90 días, la dinámica en nuestra casa se convirtió en algo verdaderamente asfixiante. Mackenzie se paseaba como una reina que acababa de sobrevivir a una guerra. Mis padres gastaron decenas de miles de dólares en planear su lujosa boda con Hunter, tratando su expulsión de la universidad como un breve y desafortunado año sabático. Constantemente hacían comentarios sarcásticos sobre mi futuro. Mi madre dejaba folletos de colegios comunitarios en mi cama. Mi padre bromeaba ruidosamente con sus amigos por teléfono sobre cómo los adolescentes necesitaban una dosis de dura realidad para curar sus delirios. Absorbí cada insulto. Trabajé turnos extra en la cafetería. Mantuve la cabeza baja calculando el número exacto de días hasta que se enviaran por correo las decisiones de invierno. La tensión en nuestra casa se estaba acumulando lentamente hacia un punto de ruptura. Y ese punto de ruptura llegó justo a mediados de enero, en el día exacto en que mi madre había planeado el evento social de la temporada. Era la fiesta del 60º cumpleaños de mi padre. Ella había transformado nuestro hogar en un brillante y lujoso espacio de eventos para impresionar a 50 de sus clientes, socios y amigos del club de campo más ricos. Se suponía que sería una noche dedicada enteramente a celebrar el enorme ego de Harrison y su familia perfecta. En cambio, se convirtió en la noche en que mi trampa invisible se cerró de golpe.
3 meses pasaron con la agonizante lentitud de un reloj marcando en una habitación silenciosa. Mediados de enero descendió sobre los suburbios de Chicago, trayendo consigo un frío intenso que reflejaba perfectamente la atmósfera dentro de nuestra casa. La guerra psicológica durante esos 90 días fue implacable. Mis padres y Mackenzie operaban bajo la suposición absoluta de que me había rendido por completo. Creían que mi espíritu estaba roto y que me había resignado a una vida de mediocridad. Mi padre dejaba casualmente folletos de inscripción de colegios comunitarios en la encimera de la cocina justo al lado de mi tazón de desayuno. Mi madre se aseguraba de discutir en voz alta el enorme presupuesto de la boda de Mackenzie por teléfono con sus amigas del club de campo, cerciorándose de que yo estuviera en la habitación para escuchar cada detalle extravagante. Querían que entendiera íntimamente la gran diferencia en nuestro valor. Lo absorbí todo en total silencio. Continué trabajando mis agotadores turnos dobles en la cafetería, volviendo a casa exhausta y oliendo a comida frita, solo para retirarme a mi habitación y revisar compulsivamente mi correo electrónico y el portal estudiantil. Sabía que la beca al mérito Turing Bowers enviaba sus paquetes físicos de aceptación a mediados de enero. Cada día que el cartero pasaba por nuestro buzón sin detenerse, mi ansiedad se disparaba. Pero nunca dejé que me vieran sudar. Llevé mi máscara fabricada de derrota tan a la perfección que dejaron de prestarme atención por completo. Ese fue su error fatal. Olvidaron que la persona más peligrosa en la habitación es siempre a la que nadie está observando. La cima absoluta de su arrogancia llegó el tercer sábado de enero. Era el 60º cumpleaños de mi padre. Durante semanas, mi madre Victoria había estado en un estado de frenesí maníaco, decidida a organizar el evento social de la temporada. No escatimó en gastos en absoluto. Contrató a una compañía de planificación de eventos de élite que transformó por completo todo el primer piso de nuestra enorme casa colonial. Quitaron nuestros muebles cotidianos y trajeron elegantes asientos modernos, imponentes arreglos florales de orquídeas blancas importadas y un cuarteto de cuerdas literal que se instaló en el gran vestíbulo. El comedor se convirtió en lujosas estaciones de buffet con una barra de ostras crudas y una estación de corte de prime rib. Camareros con impecables uniformes negros se movían silenciosamente por los pasillos llevando bandejas de plata con champán costoso. Mi madre estaba completamente obsesionada con garantizar que cada detalle transmitiera la inmensa riqueza y perfección impecable de nuestra familia a los 50 invitados de élite que había invitado. No eran solo amigos. Eran los clientes de marketing más lucrativos de mi padre, sus socios comerciales regionales y los miembros más influyentes de su exclusivo club de campo. Esta fiesta no se trataba realmente de celebrar el nacimiento de mi padre. Era un evento de networking corporativo calculado y diseñado para consolidar su estatus como el rey indiscutible de su imperio local. Cuando los invitados comenzaron a llegar a las 7, la casa se llenó con el abrumador aroma a perfume caro y las carcajadas ruidosas de personas a las que nunca les habían dicho no en toda su vida. Yo estaba de pie en la cocina, usando un vestido negro liso, tratando de no estorbar en absoluto. Pero mi madre no iba a permitir que simplemente me escondiera arriba. Irrumpió a través de las puertas batientes de la cocina, con el rostro enrojecido por el estrés y el champán caro. Me miró de arriba abajo con una expresión de profundo disgusto. Harper, no puedes simplemente holgazanear por la cocina como un perro callejero, siseó, agarrando una bandeja de plata de vieiras envueltas en tocino de un proveedor de catering y empujándola en mis manos. Eres miembro de esta familia y necesitas ser útil. Ve a circular en la sala de estar y sirve esto a los invitados. Y, por favor, trata de poner una expresión agradable en tu rostro. Pareces como si estuvieras en un funeral. No le estoy pagando al personal de catering un extra por hacer cosas que tú puedes hacer fácilmente gratis. No discutí. Agarré los bordes de la fría bandeja de plata, empujé las pesadas puertas de madera y salí a la brillante y abarrotada sala de estar. El ruido era ensordecedor. Hombres con trajes a medida fumaban puros caros en el patio trasero con calefacción, mientras que mujeres con vestidos de cóctel de diseñador se agrupaban alrededor de la chimenea, chismeando. Me moví mecánicamente a través de la multitud, ofreciendo aperitivos a personas que ignoraron mi existencia por completo. Extendían la mano a ciegas, agarraban una vieira y continuaban sus conversaciones sin siquiera mirarme a la cara. Era completamente invisible para ellos, solo una pieza del servicio contratado, sirviendo al gran Harrison y a su majestuosa familia. Desde el otro lado de la habitación,
vi a mi hermana Mackenzie siendo el centro de atención. Llevaba un vestido de seda impresionante e increíblemente caro que mi padre había comprado específicamente para esta ocasión. Se aferraba con fuerza a su arrogante prometido, Hunter, riendo ruidosamente de algo que había dicho uno de los clientes adinerados de mi padre. Estaba completamente en su elemento, absorbiendo la atención como una esponja. Vi cómo alardeaba en voz alta ante un grupo de ejecutivos sobre su nueva trayectoria profesional. Mi padre, desesperado por ocultar el hecho de que ella actualmente había abandonado la universidad, le había comprado prácticamente una pasantía prestigiosa en una firma de marketing asociada en el centro. Había cobrado grandes favores y probablemente escrito un cheque muy grande para asegurarse de que tuviera un título glamoroso del que alardear. Oh, sí, es simplemente increíblemente exigente, decía Mackenzie, echándose el cabello rubio sobre el hombro. Pero siempre he tenido un instinto natural para la estrategia corporativa. Hunter está tan orgulloso de mí. Los ejecutivos asintieron con aprobación, completamente ciegos al hecho de que apenas podía calcular una hoja de cálculo básica. Mientras navegaba entre la multitud para rellenar mi bandeja, Mackenzie me vio. Se separó instantáneamente de Hunter y me interceptó cerca del arco del pasillo. Miró hacia abajo a mi sencillo vestido negro y a la bandeja de servir en mis manos, una sonrisa cruel y satisfecha extendiéndose por su rostro perfectamente cuidado. ¿Te diviertes jugando a ser del personal de servicio, Harper?, susurró, su voz destilando lástima venenosa. Realmente deberías tratar de no verte tan absolutamente miserable. Está arruinando la estética de la fiesta. Se inclinó más cerca, el olor de su perfume caro haciéndome sentir un poco de náuseas. Hunter y yo estábamos hablando de tu pequeña situación del colegio comunitario. Dijo que si prometes ser amable y aprendes a contestar un teléfono correctamente, podría conseguirte un trabajo de salario mínimo como recepcionista en uno de los concesionarios de autos usados de su papá cuando inevitablemente abandones los estudios. Ya sabes, ya que claramente no tienes futuro haciendo nada más. Agarré los bordes de la bandeja de plata con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron completamente blancos. Me mordí el interior de la mejilla hasta que sentí el agudo sabor metálico de la sangre. Quería gritarle. Quería dejar caer la bandeja de comida directamente sobre su costoso vestido de seda y decirle exactamente lo que pensaba de su pasantía falsa y su vida fabricada. Pero me obligué a permanecer completamente en silencio. Tomé una respiración lenta y profunda, manteniendo una expresión perfectamente en blanco. Gracias por la generosa oferta, Mackenzie, dije suavemente. Me aseguraré de tenerlo en mente. Me di la vuelta y me alejé antes de que pudiera decir otra palabra, dejándola allí parada con un aspecto ligeramente decepcionado de no haber provocado una reacción. Para las 9, la fiesta había alcanzado su pico absoluto. El cuarteto de cuerdas había hecho la transición a tocar animadas versiones clásicas de canciones pop, y el champán fluía como un río. Mi padre decidió que era el momento perfecto para dominar la habitación. Subió al último escalón de nuestra gran escalera curva, golpeando una cuchara de plata contra su copa de cristal. El agudo tintineo cortó instantáneamente el fuerte parloteo. Lentamente, los 50 invitados adinerados dirigieron su atención hacia él, levantando sus copas con anticipación. Gracias. Gracias a todos por estar aquí esta noche, comenzó mi padre, su voz profunda y resonante proyectándose sin esfuerzo por la enorme sala de estar. Su rostro estaba enrojecido por el alcohol y la pura emoción embriagadora de tener todos los ojos fijos en él. Mirando alrededor de esta habitación, viendo a mis estimados colegas, a mis socios de mayor confianza y a mi hermosa familia, recuerdo lo que realmente se necesita para construir un legado. Hizo una pausa, dejando que el silencio colgara pesadamente en el aire, absorbiendo su atención indivisa. Era un maestro absoluto del monólogo corporativo. Habló de sus humildes comienzos, su despiadada dedicación a su agencia y su inquebrantable compromiso con la excelencia. Señaló a mi madre, llamándola su roca firme, y la multitud ofreció aplausos educados. Luego señaló a Mackenzie y a Hunter, radiante de inmenso orgullo. Habló sobre el brillante futuro de Mackenzie en la industria del marketing, mintiendo audazmente a una habitación llena de gente sobre sus logros académicos y su potencial ilimitado. Pintó un cuadro de una dinastía impecable y triunfante. No mencionó mi nombre ni una sola vez. Yo estaba a menos de 5 metros de él,
sosteniendo una bandeja de copas de champán vacías, completamente borrada de su gran narrativa. Para él, yo no era parte de su legado. Yo era un fracaso. Estaba tratando activamente de esconderme debajo de la alfombra. Lo vi levantar su copa en alto, una mirada de supremacía intocable absoluta en su rostro. Por la próxima década de éxito, declaró, y por el poder imparable de esta familia. La multitud estalló en vítores. 50 copas de cristal chocaron en un coro de celebración. Mi padre sonrió, bajando de la escalera para aceptar una ola de apretones de manos y palmadas entusiastas en la espalda. Él era el rey indiscutible del mundo en ese exacto momento. Había construido una ilusión impecable de perfección, y todos en la habitación la habían comprado por completo. Pero justo en medio de los aplausos, justo cuando mi padre se estaba deleitando en la cima absoluta de su propia gloria fabricada, el timbre fuerte y persistente de la puerta principal resonó a través del gran vestíbulo. Nadie le prestó mucha atención al principio. Los invitados estaban demasiado ocupados riendo y bebiendo. Pero yo me di cuenta. Vi a un camarero de catering con una camisa blanca impecable pasar rápidamente junto al cuarteto de cuerdas para abrir la pesada puerta principal de roble. De pie en el gélido porche delantero había un mensajero con una gruesa chaqueta de invierno, agarrando una libreta de firmas digital y un sobre rígido de entrega nocturna. El sobre era blanco con un brillante e inconfundible diseño púrpura y naranja. Era un paquete de FedEx Priority Overnight. Mi corazón instantáneamente se estrelló contra mi caja torácica. El ruido de la fiesta de repente se desvaneció en un sordo y rápido rugido en mis oídos. Sabía exactamente qué época del año era. Sabía exactamente qué tipo de institución enviaba correo prioritario nocturno que requería firma en un sábado por la noche. El camarero del catering firmó en la libreta digital, tomó el sobre y cerró la puerta principal contra el amargo viento invernal. Se dio la vuelta, luciendo un poco confundido sobre qué hacer con una entrega comercial en medio de una fiesta de cumpleaños masiva. Vio a mi madre, que estaba parada cerca de la entrada de la cocina, y se lo entregó directamente. Esa única transferencia de cartón de la mano del camarero a la mano de mi madre fue la chispa que encendería la mayor explosión que nuestra familia jamás había visto. La cuenta regresiva había llegado oficialmente a cero, y no tenían absolutamente ni idea de que toda su arrogante realidad estaba a punto de ser completamente destruida. El camarero le entregó el sobre a mi madre, Victoria. Ella estaba molesta. Abrió la pestaña de cartón, esperando tal vez una confirmación de asistencia tardía o una tarjeta de regalo de un proveedor. Sacó la pesada papelería color crema, el sello del Instituto de Tecnología de Massachusetts estaba en relieve en carmesí en la parte superior. La vi desde la isla de la cocina mientras sus ojos escaneaban las primeras líneas. El color se drenó por completo de su rostro. Sus manos perfectamente cuidadas comenzaron a temblar tan violentamente que el grueso sobre se le resbaló de las manos. Golpeó la encimera de mármol con un ruido sordo, derramando 3 documentos separados y un folleto brillante sobre la piedra pulida. Dejó escapar un sonido ahogado y sin aliento, dando 2 pasos inestables hacia atrás hasta que su espalda chocó contra el refrigerador de acero inoxidable. No podía formular una sola palabra. Solo señaló con un dedo tembloroso los papeles. Mi padre, completamente molesto de que su gran momento de aplausos hubiera sido interrumpido por el timbre, entró empujando las puertas batientes de la cocina. Victoria, ¿qué diablos te pasa?, le espetó, ajustándose la costosa corbata de seda. Estás haciendo una escena. Siguió su dedo tembloroso hasta la isla de mármol. Arrebató la carta principal del mostrador con un bufido irritado. Se ajustó los lentes de lectura, preparándose para descartar rápidamente cualquier inconveniente menor que hubiera arruinado su estado de ánimo perfecto. Pero a medida que sus ojos se enfocaban en el texto negro y nítido, su postura arrogante se disolvió físicamente. ¿Qué es esto?, murmuró, su voz perdiendo toda su autoridad de sala de juntas. Comenzó a leer en voz alta, completamente ajeno a que las pesadas puertas de madera de la cocina seguían abiertas de par en par, permitiendo que su voz profunda llegara sin esfuerzo al silencioso comedor donde todos esperaban. Instituto de Tecnología de Massachusetts, leyó, las sílabas sintiéndose extrañas y torpes en su boca. Estimada Harper, estamos absolutamente encantados de ofrecerle la admisión a la clase entrante de primer año. Dejó de leer. El silencio que cayó sobre nuestra casa fue absoluto.
Se podría haber escuchado caer un alfiler sobre los pisos de madera. Miró el papel como si estuviera escrito en un idioma extranjero. Parpadeó rápidamente, completamente incapaz de procesar la realidad que le miraba a la cara. Pero la carta de aceptación ni siquiera fue el golpe más grande a su frágil ego. Lenta y mecánicamente, recogió el certificado secundario que se había derramado del sobre. Además, continuó, su voz ahora temblando con una mezcla de conmoción y horror naciente. Ha sido seleccionada para la beca al mérito Turing-Bowers. Este programa altamente exclusivo cubre la matrícula completa, alojamiento y comida, y proporciona un estipendio de investigación anual garantizado de $15,000 para su modelado predictivo de datos independiente. Cada uno de los invitados que estaba cerca del pasillo escuchó esas palabras exactas. Los murmullos comenzaron casi al instante. 50 de las personas más ricas e influyentes de nuestro círculo social acababan de presenciar el colapso completo de la narrativa cuidadosamente construida de mi padre. Durante la última hora, lo habían escuchado alardear sobre la pasantía falsa de Mackenzie y su brillante futuro. Lo habían escuchado descartarme casualmente como una niña problemática y mediocre que estaba destinada al colegio comunitario. Y ahora, en cuestión de 30 segundos, 50 personas acababan de darse cuenta de que la hija que Harrison había estado llamando abiertamente un fracaso era en realidad un prodigio del MIT altamente reclutada y con todos los gastos pagados. Mackenzie se abrió paso hasta la cocina, su costoso vestido de seda crujiendo agresivamente. ¿Qué está pasando?, exigió, arrebatando la carta de las manos de mi padre. Leyó el texto carmesí en negrita y su rostro se contorsionó en una máscara de puros y feos celos. No, tartamudeó, sacudiendo la cabeza frenéticamente. No, esto es un error. No hay absolutamente ninguna forma de que ella haya entrado al MIT. Trabaja en una cafetería. Esto tiene que ser un error administrativo. Pero el pesado papel pergamino, el sello oficial en relieve y las referencias detalladas a mi software predictivo minorista específico demostraban que era innegablemente real. La dinámica de poder en la habitación dio un vuelco tan violento que prácticamente les dio un latigazo cervical. Mi padre me miró de pie, en silencio junto al fregadero. Estaba completamente despojado de su autoridad. Había sido humillado frente a sus compañeros, expuesto no como un patriarca triunfante, sino como un hombre que había fracasado completamente en reconocer el genio que vivía bajo su propio techo. Los invitados comenzaron a salir torpemente de la casa. Hubo sonrisas forzadas, susurros silenciosos y despedidas apresuradas. La gran fiesta de 60º cumpleaños, el evento social de la temporada, terminó en una completa y absoluta vergüenza. Nadie quería quedarse a presenciar las consecuencias nucleares. En 30 minutos, la casa estaba completamente vacía, excepto por el personal de catering empacando silenciosamente el buffet y mi familia de pie en la sala de estar. Pensé que leer esa carta en realidad podría cambiar algo. Pensé que tal vez, por un solo segundo, mi padre me miraría con genuino orgullo. Pensé que podría finalmente darse cuenta de lo duro que había trabajado, de lo mucho que había soportado, y ofrecerme unas simples felicitaciones. Estaba increíblemente equivocada. Una vez que el último invitado cerró la puerta principal, la conmoción de mi padre no mutó en orgullo o disculpa. Mutó de nuevo en pura arrogancia tóxica. Se paseó de un lado a otro por la alfombra persa, pasándose las manos por la cara, tratando de averiguar cómo recuperar su postura dominante. Finalmente, se detuvo y se volvió para mirarme. Cruzó los brazos sobre el pecho, adoptando nuevamente su frío y calculador personaje de CEO. Bueno, dijo, con la voz plana y autoritaria, esto es ciertamente un desarrollo inesperado, pero veamos la logística aquí. Ya que tu matrícula y alojamiento ahora están totalmente cubiertos por esta beca privada, obviamente no necesitarás los $10,000 que ahorraste en tu fondo para la universidad, así que transferirás esos fondos a Mackenzie mañana por la mañana para que pueda pagar la deuda de su universidad. Lo miré, mi cerebro luchando por comprender la pura audacia de su demanda. No había terminado. Además, continuó, señalándome con un dedo, recibirás un estipendio en efectivo de $15,000 cada año. Eso es mucho más dinero del que necesita una joven de 18 años para sus gastos de manutención. Enviarás a Mackenzie la mitad de ese estipendio cada semestre para ayudarla a pagar su nuevo apartamento con Hunter y cubrir los gastos de su boda.
Es lo mínimo que puedes hacer considerando que prácticamente nos has humillado frente a toda mi red profesional esta noche al mantener esto en secreto. No me estaba pidiendo un favor. Estaba dictando condiciones. Estaba exigiendo que yo subsidiara a su niña dorada con el dinero al mérito que había ganado a través de años de trabajo duro, aislado y agotador. Quería drenar mi éxito para financiar los fracasos de Mackenzie. Me miró con absoluta expectativa, esperando a que yo asintiera, que me encogiera, que me disculpara por ser exitosa y que le entregara todo lo que había construido. Miré al hombre que se había reído hasta llorar de mis sueños. Miré a la madre que había tirado a la papelera mis calificaciones perfectas en los exámenes. Miré a la hermana que se había burlado de mí solo 2 horas antes, diciéndome que estaba destinada a contestar teléfonos en un concesionario de autos usados. Y finalmente, sentí que la pesada y asfixiante cadena de mi infancia se hacía añicos por completo. No, dije. La palabra fue silenciosa, pero fue de acero absoluto. Los ojos de mi padre se entrecerraron. ¿Qué me acabas de decir? Dije que no, repetí, dando un paso adelante. No le voy a dar a Mackenzie mis ahorros. No le voy a dar mi estipendio. No le voy a dar ni un solo centavo. Ustedes se rieron de mí. Me dijeron que era un fracaso y una ilusa. Te negaste a firmar mis formularios de ayuda financiera solo para sabotearme. Y ahora quieren robar la recompensa que gané completamente sin ustedes. Absolutamente no. El rostro de mi padre se tornó de un violento tono púrpura. Dio un paso amenazador hacia mí, su voz escalando a un rugido ensordecedor. Mocosa malagradecida. Si sales por esa puerta, si me desobedeces y atesoras este dinero para ti misma, estás fuera de esta familia para siempre. ¿Me entiendes? Me lavaré las manos contigo. No tendrás un hogar al que regresar. Estarás completamente por tu cuenta. Pensó que la amenaza de abandono me aterrorizaría. Pensó que la idea de perder a mi familia me obligaría a someterme. No se dio cuenta de que ya me habían abandonado hacía años. Ser excluida de ellos no era un castigo. Era una completa misión de rescate. Caminé hacia la isla de la cocina y recogí el sobre de FedEx que contenía mi futuro. Lo sostuve con fuerza contra mi pecho. Agarré mi abrigo de invierno del armario del pasillo. Abrí la pesada puerta principal de roble, dejando que el gélido viento de enero azotara el cálido y lujoso vestíbulo. Los miré por última vez. Mi padre respiraba con dificultad, con los puños apretados. Mi madre lloraba en silencio, lamentando la pérdida de su imagen perfecta. Mackenzie me fulminaba con una mirada de puro odio. Mírenme, susurré. Salí a la noche helada y cerré la puerta firmemente detrás de mí. Caminé por el largo camino pavimentado y nunca miré hacia atrás. Me fui esa noche sin nada más que una computadora portátil del reacondicionada, un par de bolsas de ropa y una determinación férrea de no depender de nadie nunca más. Estaba completamente sola. Pero por primera vez en mi vida, finalmente era libre. Pero alejarme fue solo el comienzo. Tenía que sobrevivir al MIT, construir un imperio desde cero absoluto y prepararme para el día en que mi familia tóxica inevitablemente regresara arrastrándose, porque el universo tiene una forma muy específica de entregar el karma. Y 10 años después, entrarían directo en una trampa que nunca vieron venir. Avancemos al ascenso silencioso. Me mudé a Cambridge, Massachusetts, con exactamente 2 maletas, mi vieja computadora portátil y una cuenta bancaria que contenía los $10,000 que había protegido ferozmente. La transición de un hogar tóxico al entorno hipercompetitivo del MIT fue un choque masivo para mi sistema. Pero estaba completamente en mi elemento. Por primera vez, estaba rodeada de compañeros y profesores que valoraban el intelecto puro por encima de la estética superficial. A nadie en el MIT le importaba de qué marca eran mis zapatos o si podía relacionarme en un club de campo. Solo les importaba la elegancia de mi código y la precisión de mis modelos de datos. Me lancé a mis cursos con un nivel de dedicación que bordeaba la obsesión pura. Traté mi educación como un asunto de absoluta supervivencia, porque lo era. No iba a fiestas. No me unía a clubes.
Pasaba mis días en aulas masivas y mis noches encerrada en el sótano del edificio de ciencias de la computación, sobreviviendo a base de café rancio y barras de proteínas de máquinas expendedoras. Mi estipendio anual de $15,000 cubría mis gastos básicos de vida. Pero vivía con extrema frugalidad, ahorrando cada dólar posible. Durante mi segundo año, me di cuenta de que la programación pura no era suficiente para asegurar el tipo de independencia intocable que deseaba desesperadamente. Necesitaba entender cómo se movía el dinero. Necesitaba entender la estrategia corporativa. Comencé a inscribirme en cursos avanzados de negocios y finanzas. Empecé a mirar el análisis predictivo no solo como un rompecabezas matemático, sino como un arma comercial altamente lucrativa. Para mi tercer año, había desarrollado un algoritmo de software patentado diseñado para predecir el comportamiento de compra del consumidor en función de cambios microeconómicos. Fue un salto masivo desde los simples modelos minoristas que había construido en la habitación de mi infancia. Lancé el software desde mi estrecha habitación de la residencia estudiantil, operando bajo una LLC completamente anónima. Lo presenté a pequeñas cadenas minoristas regionales, ofreciéndoles una prueba gratuita de 3 meses. Cuando mi software aumentó constantemente sus márgenes trimestrales en un 12%, firmaron contratos masivos de licencias. Tenía 21 años. Tomaba una carga completa de cursos en una de las universidades más exigentes del mundo y dirigía en silencio una startup tecnológica altamente rentable entre clases. Trabajaba semanas de 100 horas. Mis ojos estaban permanentemente inyectados en sangre y apenas dormía, pero la independencia financiera era embriagadora. Me gradué del MIT un semestre entero antes, completamente libre de deudas y con un próspero portafolio de negocios. Durante los siguientes 3 años, escalé agresivamente mi compañía de software. Contraté a un brillante equipo de desarrolladores, aseguré contratos empresariales masivos y mantuve deliberadamente mi propio nombre completamente fuera de la prensa. Quería que la compañía fuera famosa, pero quería que la CEO siguiera siendo un fantasma. Sabía exactamente qué tipo de personas codiciosas existían en el mundo, y no tenía absolutamente ningún deseo de ponerme un blanco en la espalda. La recompensa final llegó el día antes de mi 25º cumpleaños. Un gran conglomerado tecnológico global ofreció adquirir mi compañía de software. Después de 6 agotadoras semanas de negociaciones legales, se finalizó la compra. Vendí la compañía que había construido en mi cuarto de la universidad por $15 millones. El dinero llegó a mi cuenta bancaria un martes por la tarde. Me senté en mi escritorio mirando la pantalla, viendo cómo se actualizaban los números. $15 millones. Me había aislado completa y permanentemente de la necesidad de ayuda financiera de cualquier persona para siempre. Pero no estaba lista para jubilarme. Tomé una porción significativa de ese capital y lancé mi propia firma de capital de riesgo, Venture Capital, en el corazón del centro de Boston. Me especialicé en adquirir y reestructurar activos de tecnología y marketing en apuros. Me convertí en una inversionista despiadada y altamente efectiva. Construí una vida hermosa. Compré un impresionante penthouse con vista al puerto de Boston. Cultivé un círculo de amigos ferozmente leal que se convirtió en mi familia elegida. Personas que me apoyaron incondicionalmente, que celebraban mis victorias en lugar de derribarlas. Durante todo este éxito masivo, mantuve contacto cero absoluto con mi familia biológica. Cuando me fui esa helada noche de enero, realmente iba en serio. Cambié mi número de teléfono inmediatamente. Establecí legalmente mi residencia en Massachusetts. Cuando mi madre finalmente logró encontrar mi dirección de correo electrónico y envió mensajes patéticos y pasivo-agresivos exigiendo que me disculpara con mi padre por ser irrespetuosa, configuré un filtro que enviaba sus correos directamente a la papelera sin siquiera leerlos. Ocasionalmente escuchaba rumores distantes a través de viejos conocidos de la preparatoria. Sabía que Mackenzie y Hunter se habían casado en una ceremonia lujosa y ridículamente cara que probablemente llevó a mi padre a endeudarse profundamente para financiarla. Sabía que Mackenzie finalmente había abandonado su pasantía en marketing porque era demasiado difícil, optando en cambio por vivir enteramente del dinero de la familia de su esposo. Pero no me importaba. Existían en una vida pasada completamente separada de mi realidad presente. Estaba completamente segura. Era intocable. O eso creía, porque el universo tiene un sentido del humor increíblemente irónico.
Era un martes por la mañana lluvioso a fines de octubre, exactamente 10 años después de la infame reunión familiar donde mi padre había intentado obligarme a ir a un colegio comunitario. Estaba sentada en mi oficina de la esquina revisando un informe de cartera trimestral, bebiendo un espresso recién hecho. Mi asistente ejecutiva, una mujer muy eficiente llamada Morgan, hizo sonar el intercomunicador de mi escritorio. Harper, dijo Morgan, con su voz profesional crujiendo ligeramente en el altavoz. Tu reunión de presentación de las 10 está aquí. Los fundadores de Apex Marketing están esperando en la sala de juntas principal de cristal. Fruncí el ceño, abriendo su expediente digital en mi monitor. Apex Marketing era una agencia regional con sede en el Medio Oeste. Estaban completamente en bancarrota. Su tasa de retención de clientes era abismal. Sus costos operativos estaban totalmente fuera de control, y se estaban ahogando en millones de dólares de deuda tóxica. De alguna manera habían logrado asegurar una reunión de último recurso con mi firma de capital de riesgo, rogando por un salvavidas de inversión de $2 millones para evitar la ejecución hipotecaria total. Me desplacé hacia abajo hasta el resumen ejecutivo para revisar los nombres de los fundadores, y ahí fue cuando mi sangre se heló por completo. Director ejecutivo, Harrison. Vicepresidenta de operaciones, Mackenzie. Mi padre y mi hermana. No tenían la menor idea de a quién le estaban haciendo la presentación. Porque mi firma de capital de riesgo se mantenía estrictamente bajo un holding oscuro, y porque protegía agresivamente mi anonimato, los documentos públicos solo enumeraban a los socios directores de la firma. Habían conducido hasta la otra mitad del país, desesperados y rotos, con la esperanza de manipular a algún inversionista sin rostro de Boston para que salvara su imperio en colapso. Hice clic en la transmisión de la cámara de seguridad en vivo de la sala de juntas principal. El vídeo de alta definición apareció en mi pantalla. Ahí estaban. Mi padre se veía exhausto. Había envejecido significativamente. Su traje caro le colgaba holgadamente en el cuerpo, y golpeaba nerviosamente su bolígrafo de lujo contra la mesa de caoba. Mackenzie estaba sentada a su lado, luciendo completamente fuera de lugar. Estaba ajustando nerviosamente su reloj de diseñador, aferrándose a una presentación desesperada y profundamente defectuosa. Se veían patéticos. Me recosté en mi silla de cuero, y una sonrisa lenta y fría se extendió por mi rostro. Durante 10 años, había construido mi imperio en total silencio. Había esperado pacientemente, y ahora, la niña dorada y el rey arrogante habían caminado directamente hacia el centro absoluto de mis dominios. Alisé mi blazer a medida, tomé su catastrófico archivo financiero y salí de mi oficina. Era hora de activar la trampa. Empujé las pesadas puertas de cristal de la sala de juntas principal. Las bisagras fueron completamente silenciosas, pero mi entrada se sintió como un trueno en el tenso espacio. Mi padre y mi hermana estaban sentados en el lado opuesto de la enorme mesa de caoba, de espaldas a las ventanas de piso a techo que daban a las grises y lluviosas calles del centro de Boston. Estaban tan concentrados en su presentación desesperada y ensayada que no levantaron la vista de inmediato. Mackenzie estaba organizando ansiosamente una pila de carpetas financieras brillantes, con las manos temblando ligeramente. Mi padre miraba su reloj de lujo, su rostro marcado por las líneas profundas y agotadoras de un hombre que sabía que su imperio estaba al borde del colapso total. Buenos días, dije, mi voz perfectamente nivelada, transmitiendo la autoridad sin esfuerzo de alguien que era dueña de todo el edificio. Mi padre levantó la vista primero. Había preparado su rostro para una sonrisa corporativa encantadora y manipuladora, listo para vender agresivamente su empresa en quiebra a cualquier ejecutivo rico de Boston que entrara por esas puertas. Pero en el segundo en que sus ojos se clavaron en mi rostro, la sonrisa falsa se derritió físicamente de su mandíbula. Todo su cuerpo se puso rígido. Parpadeó 1, 2, 3 veces, como si su cerebro rechazara violentamente la información visual que estaba recibiendo. El color se escurrió de su rostro tan rápido que parecía que estaba a punto de desmayarse allí mismo en la costosa silla ergonómica de cuero. Mackenzie levantó la vista un segundo después. Su reacción fue aún más dramática. Literalmente jadeó, una toma de aire aguda y entrecortada que resonó con fuerza en la silenciosa sala de juntas. Dejó caer el brillante portafolio financiero que sostenía.
Golpeó la mesa de caoba con un ruido fuerte, esparciendo papeles por todas partes. Harper, susurró mi padre, con la voz quebrada, despojado por completo de su habitual arrogancia retumbante. Se inclinó hacia adelante, agarrando el borde de la mesa tan fuerte que sus nudillos se pusieron completamente blancos. ¿Qué haces tú aquí? Caminé lentamente hacia la cabecera de la mesa. No me senté. Me quedé de pie en el centro absoluto del poder en la habitación, mirando hacia abajo a las dos personas que alguna vez me trataron como si fuera completamente invisible. Soy la fundadora y la directora ejecutiva, CEO, de esta firma de capital de riesgo, declaré con calma. Están sentados en mi sala de juntas. Están bebiendo mi café. Y están aquí para rogarme por $2 millones para salvar a su agencia de marketing en bancarrota. Durante 10 agonizantes segundos, la habitación quedó en un silencio absolutamente sepulcral. El único sonido era la fuerte lluvia golpeando contra los gruesos cristales de las ventanas detrás de ellos. Vi a sus mentes tratando desesperadamente de procesar la magnitud de la situación. Habían conducido por medio país para asegurar un salvavidas, solo para descubrir que la única persona que tenía el poder de vida o muerte sobre todo su futuro era la misma hija de la que se habían burlado y echado de su casa hace 10 años. Mi padre, siempre un sobreviviente manipulador, intentó cambiar de estrategia al instante. Intentó confiar en las mismas tácticas exactas de gaslighting que había usado durante toda mi infancia. Forzó una sonrisa asquerosamente dulce y amplia en su pálido rostro y, de hecho, se puso de pie, abriendo los brazos como si fuera a atraerme a un cálido abrazo. Harper, cariño, exclamó, su voz goteando con un afecto falso y desesperado. Esto es absolutamente increíble. No puedo creerlo. Te hemos estado buscando durante años. Tu madre va a estar increíblemente emocionada al pensar que mi propia hija construyó todo esto. Siempre supe que estabas destinada a la grandeza absoluta. Estamos muy orgullosos de ti. No moví ni un solo músculo. Solo lo miré, mi expresión completamente en blanco, dejando que su mentira patética y transparente flotara en el aire frío. No sabías que yo estaba destinada a la grandeza, dije suavemente. Literalmente te reíste hasta llorar cuando te conté mis sueños. Te negaste a firmar mis formularios de ayuda financiera. Exigiste que entregara mis propios ahorros para financiar los fracasos de Mackenzie. Me dijiste que yo era una adolescente promedio e ilusa que pertenecía a un colegio comunitario local. No te pares en mi oficina y finjas que alguna vez creíste en mí por un solo segundo. Su sonrisa falsa flaqueó, pero estaba demasiado desesperado para rendirse. Se volvió a sentar, encogiendo la postura. Harper, por favor, rogó, bajando la voz a un susurro suplicante. Eso fue hace 10 años. Cometí un error. Estaba estresado por las finanzas de la familia. Trataba de hacer lo mejor para todos. Pero somos familia. La sangre es más espesa que el agua. Tienes que entender la posición en la que estamos ahora. Apex Marketing está completamente bajo el agua. Tenemos cientos de empleados que dependen de nosotros. Si no aseguramos esta inversión de $2 millones para el viernes, el banco va a ejecutar la hipoteca de todo. Perderemos la casa. Perderemos las membresías del club de campo. Estaremos totalmente arruinados. Cambié mi mirada hacia Mackenzie. Temblaba visiblemente, incapaz por completo de mirarme a los ojos. No se parecía en nada a la arrogante niña dorada que se había burlado de mi uniforme de mesera. Se veía pequeña, patética y completamente derrotada. ¿Y cuál es tu papel en este desastre financiero absoluto, Mackenzie?, pregunté, manteniendo mi tono estrictamente profesional. Tragó saliva, su voz temblando. Soy la vicepresidenta de operaciones, murmuró. Tomé su catastrófico archivo financiero de la mesa y hojeé casualmente las primeras páginas. Su tasa de retención de clientes se ha desplomado un 60% en los últimos 3 años, noté en voz alta. Sus gastos operativos están inflados más allá de lo creíble. Han administrado mal millones de dólares en nómina básica. Toda esta empresa es un barco que se hunde únicamente debido a una grave incompetencia ejecutiva. Podemos darle la vuelta, interrumpió mi padre desesperadamente, inclinándose sobre la mesa. Solo necesitamos una inyección de capital. Necesitamos un socio.
Te necesitamos a ti, Harper. Por favor, por tu madre, por nuestro legado. Solo revisa la presentación. Te prometo que es una inversión sólida. Deslizó la carpeta gruesa y brillante por la pulida mesa de caoba hasta que descansó directamente frente a mí. Este era el momento para el que inadvertidamente había pasado los últimos 10 años preparándome. Esta era la cima absoluta de la montaña. Miré la presentación desesperada y plagada de errores. Luego miré directamente a los ojos del hombre que activamente había tratado de destruir mi futuro. Puse mi mano firmemente sobre la carpeta y se la deslicé de vuelta por la mesa. Ustedes, le dije, reflejando a la perfección el mismo tono exacto de burla que él había usado en la mesa del comedor hacía una década. ¿Ustedes quieren una valoración de $2 millones? ¡Qué ironía! Es lo más gracioso que he escuchado en toda la semana. Mi padre retrocedió físicamente como si lo hubiera golpeado en la cara. La sangre se drenó por completo de sus mejillas. Reconoció las palabras al instante. El peso devastador de su propia crueldad reciclada a la perfección y de vuelta hacia él aplastó por completo cualquier lucha que le quedara. Centré mi atención en mi hermana, ofreciéndole la misma sonrisa fría y condescendiente que ella me había dado durante 18 años. 2 millones por una agencia que fracasa, me burlé. Ni siquiera yo apuntaría tan alto, Mackenzie. Y todos saben que yo soy la inteligente de esta familia. Mackenzie rompió a llorar. Se cubrió el rostro con las manos, sollozando en voz alta, completamente destrozada por la realidad de que a su perfección fabricada finalmente se le habían acabado los fondos. Me estiré hacia el panel pulido del intercomunicador de plata en el centro de la mesa y presioné el botón principal. Morgan, dije claramente, por favor, haz que el equipo de seguridad suba a la sala de juntas principal. Los fundadores de Apex Marketing han terminado con su presentación y necesitan ser escoltados fuera del edificio inmediatamente. Mi padre se puso de pie, con las manos temblando violentamente. ¿De verdad nos vas a hacer esto?, susurró, su voz espesa con una traición completamente inmerecida. ¿Vas a ver a tu propia familia perderlo todo? Ustedes no son mi familia, respondí suavemente, mi voz desprovista de cualquier ira, solo afirmando un hecho absoluto e innegable. Lo dejaron increíblemente claro hace 10 años. Yo soy simplemente una inversora de capital de riesgo rechazando una inversión terrible. Que tengan un viaje seguro de regreso a Chicago. Les di la espalda y salí de la sala de juntas de cristal. No miré hacia atrás. Caminé directamente a mi oficina en la esquina, cerré la pesada puerta de madera y me senté en mi escritorio. Tomé una respiración profunda y estabilizadora, esperando sentir una oleada masiva de adrenalina o tal vez una ola de ira residual. Pero no sentí nada de eso. Solo sentí una abrumadora e increíblemente profunda sensación de paz. La pesada cadena invisible que había arrastrado durante toda mi vida había desaparecido por completo. 2 minutos después, vi en el vídeo de seguridad cómo 2 corpulentos guardias escoltaban a mi padre y a mi hermana llorando fuera del vestíbulo y hacia la fría y lluviosa tarde de Boston. Estaban completamente despojados de su poder, de su arrogancia y de su falsa narrativa. Las consecuencias fueron exactamente tan patéticas como esperaba que fueran. A la mañana siguiente, mi bandeja de entrada corporativa estaba inundada. Había correos electrónicos masivos y divagantes de mi padre rogando por perdón, prometiendo reparar las cosas y ofreciéndome el capital total en su inútil compañía. Había correos electrónicos frenéticos y emocionalmente manipuladores de mi madre hablando sobre cómo una hija nunca debería darle la espalda a sus padres y cómo el estrés estaba arruinando su salud. Incluso había un correo corto y desesperado de Mackenzie disculpándose por estar celosa de mí y rogándome que salvara su matrimonio porque, aparentemente, Hunter estaba amenazando con dejarla si el dinero se acababa. No respondía ni uno solo de ellos. Reenvié sus direcciones de correo electrónico a mi departamento de informática y pedí que los bloquearan permanentemente del servidor de la compañía. Instruí a mi equipo de seguridad para que les negaran la entrada si alguna vez volvían a aparecer en el edificio. Hice cumplir el límite férreo absoluto que había establecido. 3 semanas después, Apex Marketing solicitó oficialmente la bancarrota, capítulo 7. El banco ejecutó la hipoteca de su enorme casa colonial en los ricos suburbios. Mi padre se vio obligado a jubilarse anticipadamente de forma profundamente humillante,
completamente excluido de los amigos ricos del club de campo a los que había pasado toda su vida tratando de impresionar. Mackenzie y Hunter terminaron divorciándose en un proceso muy publicitado e increíblemente desastroso cuando Hunter se dio cuenta de que no estaba casado con una rica heredera, sino con una mujer desempleada, en quiebra y con cero habilidades reales. Mackenzie se vio obligada a mudarse a un pequeño apartamento con mis padres y finalmente a conseguir un trabajo en una tienda de salario mínimo solo para ayudarlos a pagar los alimentos. Tuvieron exactamente la vida que habían tratado de imponerme a mí. Y yo tuve la vida que construí con mis propias dos manos. Si miras mi historia a través de una lente psicológica, existe un concepto llamado valía personal condicional. Es la creencia de que solo eres valioso si ciertas personas te aprueban. Pasé los primeros 18 años de mi vida atrapada en esa creencia tóxica. Creía que las burlas de mi padre y la crueldad de mi hermana eran pruebas de que yo era intrínsecamente defectuosa. Pensé que tenía que encogerme para ser amada. Pero lo que realmente me salvó no fue entrar al MIT, ni fue vender una empresa de tecnología por millones de dólares. Lo que me salvó fue darme cuenta de que no necesitaba su permiso para existir. No necesitaba sus firmas financieras para demostrar mi genialidad. Y ciertamente no necesitaba sus falsas disculpas una vez que fui exitosa. Esto es lo que quiero que se lleven de esta historia: no le debes a nadie tu propia destrucción absoluta solo para mantenerlos cómodos. No le debes a la gente tóxica tu presencia, tu dinero ni tu perdón, incluso si comparten tu ADN. Los límites no se tratan de venganza. Se tratan de protección. Se tratan de mirar a las personas que han intentado derribarte repetidamente y decirles: aquí es exactamente donde comienza mi vida y donde termina su daño. El perdón es algo que haces por tu propia paz interna. La reconciliación es una cosa completamente diferente y nadie tiene derecho a exigírtela. Puedes perdonar a alguien por estar roto y, al mismo tiempo, negarte a dejarlo volver a entrar a tu casa. Si actualmente eres el chivo expiatorio de tu familia, si eres la hija o el hijo invisible, a quien constantemente le dicen que es demasiado o que no es suficiente, quiero que sepas que te veo por completo. He estado exactamente donde estás tú. Y te prometo con cada fibra de mi ser que hay una vida hermosa, inmensa e increíblemente pacífica esperándote al otro lado de alejarte. Tu valor no está determinado por las personas que te abandonaron. Está determinado por la vida que eliges construir después de que se van. Muchas gracias por quedarse conmigo durante todo este viaje. Si esta historia resonó con ustedes, si alguna vez han tenido que construir su propio valor desde cero después de que alguien intentó borrarlo por completo, por favor presionen ese botón de me gusta y suscríbanse al canal. Su apoyo realmente ayuda a que estas historias lleguen a las personas que necesitan desesperadamente escucharlas hoy. Dejen un comentario a continuación y cuéntenme sobre alguna vez que tuvieron que establecer un límite estricto para su propia supervivencia. Los leo todos. Y si necesitan más historias sobre cómo sobrevivir a familias tóxicas y encontrar su propio camino elegido, revisen la descripción a continuación. He vinculado varios vídeos más con los que sé que se conectarán. Recuerden, nadie puede dictar su valor más que ustedes mismos. Sigan construyendo, sigan luchando y nunca dejen que los arrastren de vuelta a la oscuridad. Cuídense mucho allá afuera. La lección final que podemos extraer de estos viajes de traición y triunfo es que tu valor fundamental nunca está determinado por las personas que te abandonaron, que se burlaron de tus ambiciones o que te trataron como a un personaje de fondo desechable. Porque durante demasiado tiempo, muchos de nosotros nos mantenemos cautivos por el concepto profundamente tóxico de la valía condicional, la creencia dañina de que solo eres valioso si ciertas personas te aprueban. Sin embargo, la verdadera familia no se define simplemente por un ADN compartido o las obligaciones de la sangre, sino genuinamente por las personas que aparecen constantemente para ti y te ofrecen aceptación incondicional cuando más lo necesitas. Esto significa que cuando finalmente decides alejarte de entornos tóxicos, establecer límites estrictos nunca es un acto de pequeña venganza. Porque los límites no son egoístas, son respeto propio. Una pared necesaria que declara exactamente dónde comienza tu nueva vida y dónde termina finalmente el daño de ellos. Por lo tanto, tienes todo el derecho absoluto de construir tranquilamente tu propio imperio, elegir a tu propia familia y negar el acceso a cualquiera que solo reconozca tu valor cuando les sea rentable. Demostrando que tu valor se determina por lo que construyes cuando nadie te está mirando y por en quién te conviertes cuando todos te dan por acabado.